Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Un gozo nuevamente poder estar juntos compartiendo este momento para mirar la palabra del Señor. Que la gracia del Señor pueda estar obrando para fortalecer nuestras vidas espiritualmente y poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. El mensaje que quisiera compartir con ustedes se titula Por sus frutos los conoceréis. Es un pasaje de la palabra del Señor que lo vamos a leer ahora en un momento. Y quisiera comenzar diciendo alguna cosa. El mundo está lleno de religiones, de creencias, de filosofías. Podríamos decir que hay para todos los gustos, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? La Biblia dice claramente que esto pasaría. La Biblia esto no lo ha tomado a Dios por sorpresa, que la humanidad respondiera de esa manera. La Biblia lo ha tenido en cuenta y habla de esto. Desde mucho antes, desde la antigüedad, a poco tiempo de haber comenzado a crecer, digamos así, la humanidad en la tierra, hubo pueblos y naciones que se apartaron de Dios y crearon sus propios dioses y sus propias religiones. Debemos decir que se debe a que Dios creó al hombre como un ser adorador, con la capacidad de adorar, con la conciencia de un ser supremo. Dios hizo al hombre de esta manera. Mientras el hombre se mantuvo en comunión con Dios, mientras el hombre se mantuvo ligado a Dios, todo marchaba bien. Pero cuando por el pecado el hombre se apartó de Dios, ahí comenzaron los problemas, todo cambió. Y la humanidad empezó a caer en la idolatría. La Biblia habla claro acerca de esto. Fíjense que dice la palabra que el hombre cayó en la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo dice la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 25. Así el hombre comenzó a adorar toda clase de cosas. Los animales, cosas inanimadas inclusive, como imágenes de toda clase. Como dice el Salmo 115, versículos 4 y 8. Escuchen lo que dice este Salmo. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mire qué claro que está esto y cómo Dios habla a través de su palabra. Ahora bien, la advertencia que Jesús hace al respecto tiene un matiz, yo diría particular o peculiar. Se refiere a los que conociendo al verdadero Dios y a la palabra, lo que hacen es tergiversar la enseñanza bíblica, lo que dice la palabra del Señor, y además quitar o agregar cosas a la Escritura que se adapten a lo que a ellos les conviene. Y esto es algo terrible. Están los que se apartan, se alejan de Dios, pero están aquellos que dicen ser de Dios, pero caen en esta situación. Cambiar, tergiversar la palabra, sacar cosas de la palabra, agregar cosas a la palabra para que realmente pueda ajustarse a lo que a ellos les convenga. Por eso la advertencia de que vendrían tiempos peligrosos es una realidad, porque no será fácil distinguir a los falsos cristianos, porque bueno, si la persona se aparta y dice yo no soy cristiano, yo no creo en Dios, pero cuando dicen ser cristianos y cuando dicen creer en Dios, pero en realidad nos damos cuenta que se han apartado totalmente de lo que enseña, lo que dice la palabra del Señor, esto es complejo y a veces no cualquier creyente o no cualquier persona puede darse cuenta o identificar este tipo de cosas. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice,
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y aquí hay una serie de características, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mire lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese que no está hablando de quienes digan no soy cristiano. No, hasta tendrán apariencia de cierta piedad, porque la piedad en realidad significa poder vivir, actuar conforme a la voluntad de Dios, con una actitud consecuente con la voluntad de Dios. Tendrán apariencia, pero fíjense todas las características que menciona aquí el apóstol Pablo. Jesús señala también, fíjese lo que dice el Señor, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y que, como dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida, y esto se lo dijo Pablo allí en su despedida de Mileto, a los creyentes de ese lugar, él se iba para Jerusalén y ya no iba a volver, entonces les dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice la misma palabra que dijo Jesús, que no perdonarán al rebaño. Un lobo, ¿qué hace con la oveja? La mata, se la come, la destruye. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este pasaje está en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Fíjese lo que dice Pablo, cómo conocía realmente cómo era la situación y los riesgos que había para aquellos que pudieran ser engañados por estos que se disfrazaban de buenos cristianos o tal vez de profetas o de quienes podían ayudar a otros y realmente eran lobos rapaces. Lo único que deseaban era destruir. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo reconocerlos? Estamos viviendo en un tiempo donde hay miles de religiones y de variantes de religión cristiana y decimos que qué difícil poder reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Jesús dijo, a modo de respuesta a esta pregunta, por sus frutos los conoceréis. Este es el pasaje que voy a leer ahora donde se basa justamente esta reflexión. Mateo 7, versículos del 15 al 21. Y les dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El texto comienza diciendo, guardaos. Esto significa, tengan cuidado, que nos cuidemos de aquellos que no están realmente siguiendo la verdad. En cierta forma Jesús hace responsable a los que oyen. Fíjense que aquí Jesús les habla a los discípulos y les dice que tengan cuidado, que se cuiden de aquellos que no están hablando según la verdad de la palabra. No nos debemos dejar engañar. Y esta es una responsabilidad que tenemos como cristianos y como creyentes. Debemos mirar con atención la palabra de Dios y no apartarnos de ella. Lo que está en juego es algo muy grande y es nuestra salvación. Podemos decir que es una cuestión de vida o muerte, porque Dios nos dio esta vida y esta salvación y no la perdamos siendo engañados por aquellos que realmente quieren o pretenden apartarnos del Señor.
Dice la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que dice claramente este texto es que cuando estamos dispuestos a aceptar y a vivir según la enseñanza de la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a guardar. Pero cuando esto no se da, cuando no estamos dispuestos realmente a mirar la palabra con atención y a seguirla, seguramente tendremos comezón de oír. ¿Qué quiere decir comezón de oír? Es decir, deseos o anhelo de oír lo que está de acuerdo con nuestros propios deseos. No siempre lo que nosotros deseamos según la carne es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces ahí se despierta una necesidad de escuchar lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros queremos. Estaremos entonces abiertos a recibir lo que halaga a nuestros oídos, cosas inconsistentes y totalmente carentes de la verdad. ¡Qué peligro! Yo sé que Dios no nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Dios nos dice a través de su palabra lo que nosotros necesitamos escuchar para nuestro bien, para que podamos ser bendecidos. El consejo del apóstol Juan es muy pertinente en este caso. Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire si hay. Ya en aquel tiempo lo sabía. Y hoy está completamente lleno de esta gente. Ahora, podemos otra vez volver a las preguntas. ¿Cómo podemos probar los espíritus si son de Dios? En este caso, la prueba consiste en ver si lo que escuchamos es fiel a la revelación de la palabra de Dios. Todo lo que no esté perfectamente encuadrado en la palabra del Señor, en la Escritura, no proviene de Dios. Cualquier espíritu que apuntale o que lleve un mensaje adelante que no concuerde en forma perfecta con la palabra de Dios, no proviene de Dios, no viene del Señor. Y por lo tanto, lo debemos rechazar. Los falsos profetas cambian y tuercen las escrituras establecidas. El apóstol Pedro dijo también al respecto. Fíjense cómo se unen los apóstoles en estas declaraciones. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también todas las escrituras, para su propia perdición. Y también podríamos decir que también para perdición de los que creen en esas palabras. Lo que dice el versículo es algo interesante. Por sus frutos los conoceréis. Génesis tiene como el elemento base para poder saber por qué Jesús usa esta comparación. Génesis 1:12. Voy a leer estos versículos para que entendamos. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. El versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie. En el versículo 25 dice, e hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Es decir, que todo tal como Dios lo creó, produce y reproduce según su género, según su naturaleza, según su especie. Esto quiere decir que así como para conocer la naturaleza de un árbol, si es bueno o qué árbol es, hay que mirar su fruto. También para reconocer la naturaleza de una enseñanza, de una doctrina, debemos examinar el fruto en la vida del que la predica o la enseña, y el resultado de dicha doctrina en la vida de quienes la creen. Porque por el resultado, por el fruto que esto da, nos vamos a dar cuenta si esto es bueno o es malo. Si es malo, no va a poder dar cosas buenas,
porque hemos leído a bien que cada cosa tiene según su género o su naturaleza. Y si la naturaleza es mala, si el árbol es malo, dice el texto que hemos leído que en definitiva el fruto va a ser malo. ¿Acaso, dice el versículo 16, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, porque cada uno según su género, su especie, da el fruto debido. No podemos esperar que dé otra cosa. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar frutos buenos, porque su naturaleza es mala. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Los falsos profetas o maestros darán frutos de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a lo que en realidad son. Si son falsos maestros, evidentemente no van a poder dar buenas enseñanzas, ni buena doctrina. No importa que tan expertos sean en hablar o que parezcan ser verdaderos siervos de Dios. Jesús dijo que son lobos rapaces vestidos de oveja. Mire qué importante tener en cuenta esto que dijo Jesús. En su momento manifestarán lo que son, porque sus frutos pondrán en evidencia quiénes son en verdad. En algún momento esos frutos que salen van a dar a conocer la verdadera naturaleza de quienes hagan tal cosa. Jesús dijo también en el Evangelio de Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón es bueno, va a hablar cosas buenas. Y va a hacer cosas buenas. Y si es malo, va a hacer todo lo contrario. Lo que el hombre es en su interior siempre va a exteriorizarse, siempre va a salir en algún momento, aunque uno pueda simular o se pueda poner el vestido de oveja sobre... sin embargo, en algún momento se va a manifestar la verdadera naturaleza, en las palabras, en las acciones. La naturaleza del árbol le impide dar un fruto distinto del que puede dar. El falso profeta, el falso cristiano, porque no siempre puede ser un profeta, puede ser un cristiano, un predicador, alguien que lleve un mensaje, que no ha sido regenerado, será incapaz de hacer algo bueno, de dar un buen fruto, porque no ha experimentado la verdadera transformación de vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Como también el buen cristiano, del buen tesoro de su corazón, dice el texto que leímos, sabrá dar cosas buenas y decir cosas que sean realmente buenas. Los falsos profetas, tanto en su doctrina como en su vida personal, llegarán a mostrar su naturaleza. Su enseñanza se apartará de la verdad. Introducirán doctrinas erróneas, heréticas, darán mensajes falsos, prometiendo lo que Dios no ha dicho. Andan por el camino espacioso, el camino ancho, que la Biblia dice que es para aquellos que van a la perdición, y convierten en libertinaje la palabra de Dios. Dios nos dio libertad, pero no tenemos que usar la libertad como pretexto para hacer lo malo o lo que nos conviene o lo que nos gusta. El profeta Jeremías tiene un mensaje muy claro acerca de esto. Escuchemos lo que dice el profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué importante, ¿no? No hablaban de parte de Dios. ¿Sabe que esto hizo que el pueblo de Israel se rebelara todavía aún más contra Dios? Porque estos falsos profetas decían, no, pero ustedes sigan haciendo lo que quieran, total Dios es bueno, no, Dios no va a permitir que les... Y evidentemente Dios les estaba mandando
la profecía verdadera y era advertirles que se corrigieran del mal camino, que se volvieran a Él para que pudieran recibir la bendición. El versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El destino para aquellos que causan tanto mal a las almas se describe de una manera muy severa. Todo árbol que da mal fruto, que ocasiona daño, perjuicio, tropiezo a las almas de las personas, será cortado no solo por inútil, sino por perjudicial. La sentencia final es que será echado en el fuego. Cuando la Biblia en este contexto habla de fuego se refiere al juicio. Ay de aquellos que hacen semejante cosa. Al finalizar este mensaje, el Señor enfáticamente repite palabras del principio. Así que por sus frutos, dice el Señor nuevamente, los conoceréis. Todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, perdón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es solamente una cuestión de palabras, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quisiera leer dos textos para finalizar, uno en Marcos 13, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Estas palabras son palabras de Jesús. Y Jesús les dice, mas vosotros mirad, estén atentos, os lo he dicho antes. O sea, palabras como de advertencia. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, habla acerca también de este tema. Y le dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué palabras hermosas, pero qué palabras fuertes, para que nosotros podamos estar mirando con atención la palabra del Señor, recibiendo la verdad de la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo nos revele esa palabra y la pueda ir escribiendo a fuego en nuestros corazones. Si estamos atentos a esto, no seremos engañados. Por eso Jesús les advirtió esto y les dijo, ya se los he dicho, como para que ellos prestaran atención. Ellos y nosotros hoy tenemos la responsabilidad de no ser engañados, porque hemos conocido la verdad. Porque el Señor está dispuesto a hablarnos siempre la verdad a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre en nuestros corazones. Está lleno a nuestro alrededor, miles de voces de toda clase de doctrinas y de cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. No prestemos atención a eso. Miremos la palabra de Dios, porque en realidad es la que podrá realmente traer salvación a nuestras almas. Que el Señor los bendiga ricamente, hermanos. Apropiémonos de esto. Vivimos en tiempos de mucha confusión, tantas voces que dicen cosas diferentes. La palabra de Dios no cambia. Todo va a cambiar, pero la palabra de Dios será inmutable. Siempre la tendremos como la guía de nuestra vida. La Biblia es la guía infalible de fe, de justicia para nuestra vida. Que el Señor esté obrando. Vamos a estar orando juntos en este momento. Señor, yo te doy gracias, porque a través de tu palabra tú nos hablas con claridad, Señor, porque tú nos has comprado a un precio muy alto para darnos esta salvación y para que ahora podamos permanecer y perseverar a través de tu palabra, Señor, en tu camino hasta llegar a aquel lugar que tú has preparado allí en los cielos para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que hay falsos maestros, falsos mensajes, personas que realmente no están guiados por tu Espíritu, Señor, ni tú estás hablando a través de ellos. Entonces, danos sabiduría y da sabiduría a mis hermanos, Señor, para no dejarse engañar, para que podamos mantenernos firmes en esta salvación, perseverar en la fe, para que el día que tú nos vengas a buscar podamos heredar aquellas cosas eternas que tú nos has preparado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, obra con poder en cada vida,
en cada corazón, en cada mente. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada uno de mis hermanos y que podamos seguir firmes hasta el día que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que podamos retener esta palabra en nuestros corazones y que, como dice bien el Señor, guardaos, cuidado, estemos atentos, no nos dejemos engañar. Mire la palabra del Señor, escuche la palabra del Señor. Permita que el Espíritu Santo le siga revelando las grandes verdades maravillosas de su palabra y el Señor lo mantendrá firme hasta el día que esté en su presencia. Que Dios los bendiga, que la gracia de Dios pueda estar sobre sus vidas.